En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has merecido llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que te has dignado alegrar a tus fieles con la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Concédenos que, guiados de la mano de la Virgen María, lleguemos a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, queridos chicos, seguramente lo primero que os estáis preguntando es cómo será el examen, por qué, qué va a ser esto y tal, pero bueno, no os preocupéis porque de eso tendremos ocasión. Ya os pedí pues una serie de preguntas que podréis hacerme, porque la idea es, yo ahora voy a empezar a partir del último que os mandé leer, la lógica de clases, la lección 5. Según las preguntas que reciba de vosotros, que teníais hasta el día 30 para presentar al delegado, os las voy a pasar, dedicaremos una clase solo para responderla, y si lo viéramos necesario, pues intentaré también hacer esto que estoy haciendo con esta lección a partir de las 5, con todas las lecciones anteriores, ¿vale? Pero no os preocupéis, ¿eh? Yo también os pido disculpas por no haber podido hacer nada antes, pero bueno, he estado malo con el bicho este que anda por ahí y me ha tenido un poquito, pues ahí, ¿no? Sin poder, digamos, dedicarle tanto tiempo como me gustaría, y por eso os lo he tenido que leer, ¿no? Pero que os quede claro, ¿no? Por un lado, yo soy consciente de que las circunstancias no son las más fáciles para vosotros, de que la lógica es una materia difícil y que, bueno, pues, bien, pues eso se tiene en cuenta, ¿no? También os digo que no va a ser digamos, la dinámica, pues un aprobado general, no, porque no sería justo, ¿no? Entonces, bueno, compaginaremos las dos cosas, por eso os invito, ¿no? A que todas las dudas que tengáis y demás me las hagáis llegar, bien por correo electrónico, bien a través de vuestro delegado, bien dentro de todas esas preguntas, y si, bueno, pues podemos, pues dedicaremos una parte a, intentaré grabar, ¿no? Todo lo que ha sido lo anterior, ¿vale? Repito, de la manera de examen lo haremos más adelante, al final quizás si puede ser presencial, si será oral, pues todo eso lo iremos viendo, ¿no? Sí que ya tenéis todo el material anterior de las clases, esto es todo lo que ha sido las tablas de verdad, los formalismos, todo lo que ha sido del silogismo en adelante, ¿vale? Y sí que es cierto que el libro de 9 lecciones de lógica simbólica pues desaparece, porque bueno, también parte aparecer aquí, parte no, y bueno, pues bien, los formalismos sí que os los tenéis que saber, las tablas de verdad, porque sí que habrá en el examen, como ya os dije, un ejercicio de hacer tabla de verdad de lógica proposicional, ¿vale? Bien, vamos a empezar ahora el tema 5, que es la lógica de clases, ¿vale? Evidentemente, lo primero que nos tiene que quedar claro es la diferencia entre una clase y una proposición. Todo el tema anterior ha sido dedicado a las proposiciones, ¿vale? Vamos a ir adentrándonos para ir viéndolo poco a poco. Lo primero que veis aquí es con este texto de Russell. Sabéis que Russell es ese gran lógico que ha tenido pues, la historia de la filosofía, que junto con Whitehead son los responsables, por decirlo de alguna manera, de toda la formalización, ¿no? de la matemática y también de la lógica. Y a él se le debe pues, este concepto de clase, y sobre todo a veces es usado, algo que se vuelve en su contra también por los ateos, con su famosa paradoja, ¿no? La paradoja de Russell. Iremos introduciéndonos poco a poco en este tema y la iremos pues, viéndolo y desgranándonos, ¿vale? Pero bien, lo primero que nos tiene que quedar claro es qué se entiende por clase, porque no vamos a estar hablando de lógica de clases sin saber lo que se considera por clase, ¿no? Bien, es uno de los que se llaman los primitivos de los Principia Mathematica. Sabes que la Principia Matemática es esa gran obra que escribe con Whitehead y Russell, donde se da todo este proceso de formalización y que lleva a una gran discusión, también dentro de lo que se conoce como el Círculo de Viena,
con Russell, Poincaré, Ramsay y el famoso Gödel, cuyos teoremas espero poder, bueno, pues llegar a ver y estudiar en estos días, ¿vale? Bien, vamos a ver qué se entiende por clase. Clase no se puede entender, como hemos hablado siempre, que toda proposición, ¿no?, en lógica o siempre en concepto se puede entender o su intensión o su extensión, ¿no? La intensión es qué se entiende por, respondería más o menos a esa pregunta, y la extensión a cuántos se extiende, ¿no? Bien, pues el concepto de clase pues goza también de esta doble propiedad, ¿no? Es un concepto que se puede entender tanto en un sentido intensional como en un sentido extensional, ¿vale? Es decir, tanto atendiendo a qué se entiende como atendiendo a cuánto se entiende, ¿vale? Bien, desde el punto de vista intensional, ¿vale? Es decir, lo que se entiende por ello, sabéis también, y aprovecho para recordar, que la relación entre intensional y extensional es inversamente proporcional, es decir, cuanto más extensional es un concepto, menos intensional, y cuanto más intensional es, menos extensional es decir, por ejemplo, si yo uso el concepto ser vivo tiene una gran extensión, se aplica a muchos seres, pero intencionalmente me dice poco. En cambio, si yo digo amapola, bueno, pues intencionalmente es un concepto mucho más rico porque ya me está diciendo una gran definición del concepto, lo que yo entiendo acerca de él, lo que se entiende sobre ese concepto, hacia dónde va, pero extensionalmente es mucho menor que el concepto de ser vivo, ¿vale? Esto es importante porque será uno también de los pilares que vendrá a resolver los teoremas de Gödel. Un lenguaje no puede pretender ser completo porque también, bueno, pues en este sentido puede fallar. Bien, vamos a adentrarnos en el concepto de clase en el sentido intensional. Bien, es el correlativo de un concepto, un predicado, con tal que se le considere como lo que se entiende con él, ¿no? Fijaos, aquí es importante, vamos a ir viendo lo que hay mucha relación entre la clase y la proposición. De hecho, son casi equivalentes, pero no son idénticos. Y esto es fundamental porque es uno de los fallos que se dan en la lógica, ¿no? Cuando se quiere ver esta equivalencia tanto, casi se les confunde. No es lo mismo una clase que una proposición. Bien, vamos a ver o a adentrarnos más dentro de este sentido intencional, ¿no? Lo que se entiende con él, ¿no? El concepto expresado, por ejemplo, ¿no? Hombre, bípedo implume, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que se entiende por ese concepto. Pero cuidado, porque a veces al hablar de clases se introduce una confusión entre lo que se conoce como el concepto clase. Y lo vamos a ver en esta nota 143 que veis aquí, que es importante y que nos va a ayudar a entenderlo, ¿no? Para no confundir nunca la clase con el concepto de clase. Vamos a ver. Fijaos, hay 4 casos, ¿no? Tenemos aquí 4 ejemplos, ¿no? Sócrates es humano, Sócrates tiene humanidad, Sócrates es un hombre, Sócrates es uno entre los hombres. Bien, aparentemente todos están diciendo lo mismo, pero solo uno de ellos tiene que ver con la clase en un sentido propio, y este es el concepto o la última proposición, ¿no? Sócrates es uno entre los hombres. ¿Por qué? Porque ahí es donde se le da el sentido de ser miembro de. Todo lo anterior, humano, humanidad, hombre, son lo que conocemos como el concepto clase. Hombres también es un concepto de clases y los hombres serían la clase. Por lo tanto, ¿cuál es la clase? Los hombres. Pero para expresar el contenido de esta clase necesitamos un concepto, que es hombre u hombres, ¿vale? Que son el concepto clase y el concepto de clase, ¿vale? Es una diferencia muy sutil, pero que es importante, porque, por ejemplo, como bien os menciono aquí, Peano, que es un gran pues, lógico y matemático italiano, confunde la clase con el concepto clase, al introducir el símbolo de la epsilon, que veis aquí, que quiere decir pertenencia, ¿no? Lo entiende como una relación, ¿no? Es una relación, ¿no? Entre Sócrates y hombres, por lo tanto tendría una función predicativa y estaríamos convirtiendo una clase en una función predicativa, y esto será uno de los grandes problemas a la hora de afrontar la noción de clase.
Por lo tanto, de todas estas 4, vemos que hay un concepto clase, vendría el concepto de clase, y luego solo hay una que es una clase. Sócrates es uno entre los hombres, eso es una clase, porque los hombres sería la clase, ¿vale? Bien, lo iremos viendo ahora que quede más claro definido esto, ¿no? Pero sí es importante no confundir el concepto clase con la clase. Bien, en el cálculo simbólico, en los simbolismos que usamos, se puede dar un sentido extensional a la noción de clase, ¿no? Ya hemos hablado de ella en sentido de intencionalidad, en el sentido de extensionalidad. Este acercamiento denota la extensión de un predicado, en el sentido extensional, es decir, la enumeración de todos los términos a los cuales se aplica un predicado que le hace verdadero. Esto es lo que se conoce como el dominio o colección de objetos, ¿no? Que lo hacen verdadero. Repito, la extensión de un predicado es el dominio o colección de objetos que hacen verdadero un determinado predicado, ¿no? Que lo satisface, ¿no? Por ejemplo, la colección de la clase los seminaristas, pues sería aquel dominio donde el concepto ser seminarista se hace verdadero. Quedaría de esta manera pues numerado, ¿no? Lo que importa no son los predicados y el denotar, sino los términos puestos en razón con la palabra y en cuanto a que sea una especie de conjunción numérica, es decir, que forma parte de ese sentido. Bien, vamos a afrontar ahora un axioma, un formalismo, el primer formalismo que vamos a encontrar en este nuevo tipo de modalidad, que es el axioma de comprensión. ¿Veis que viene significado con estas letras AX, C mayúscula? ¿Vale? Bien, vamos a primero definir los términos que vemos en este axioma de comprensión. ¿Veis? Este es el axioma de comprensión, AXC mayúscula. Vemos un cuantificador existencial, esta E mayúscula al revés, ¿no? Que se lee como existe un lo que sea tal que, ¿vale? Vemos el cuantificador universal, estos dos ya los conocéis de clase, ¿no? Para todos los elementos tal que. Vemos el sentido de pertenencia, ¿vale? Que hemos visto hace poco a la hora de hablar de Peano y su error que tiene con sentido extensional de clase, ¿vale? Esto quiere decir ser miembro de, pertenecer a, etc. Y este otro simbolito, la bicondicional, que significa la equivalencia, ¿vale? Estos conceptos ya no son conocidos, igual que los paréntesis. Pero nos encontramos una serie de símbolos que hasta ahora no hemos visto. Primero, esta A mayúscula en negrita. ¿Qué significa la A mayúscula en negrita? Bueno, pues es la manera de significar una clase, la clase, ¿vale? Por lo tanto, la clase va a ser denotada siempre con la mayúscula y en negrita. Y en este sentido, la A mayúscula cursiva, esa misma letra de la clase en cursiva, se refiere a un predicado, de tal manera que, por ejemplo, si A fuera la clase de los hombres, esto querría decir que X es hombre, ¿vale? Por ejemplo, si A se referiría a los seminaristas, A de X sería que X es seminarista, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lee esta fórmula? Pues se leería de la siguiente manera. Existe una clase universal A tal que para todo elemento X, si X pertenece a la clase universal A, es equivalente a decir que X es A, ¿vale? Que X goza de ese predicado de A, ¿vale? Entonces, si existe la clase universal de los hombres, para todo elemento X, si X pertenece a la clase de los hombres, entonces X es un hombre, ¿vale? De nuevo vemos aquí cómo se realiza o cómo se cumple que satisface el predicado, la clase se ve satisfecha por el predicado proposicional, es decir, X satisface la función proposicional de A de X, ¿vale? Es decir, forma parte de ello. Vamos a dedicarnos un momentito a la atención de este símbolo de pertenencia, de la épsilon. Bien, la pertenencia es siempre un predicado terminal biargumental, es decir, algo pertenece a algo, si no, no tiene sentido. Nunca va a ser, digamos, algo que se baste a sí mismo, ¿no? Eso sería una incoherencia lógica. La pertenencia de clases siempre tiende a cuadrar dos elementos.
¿vale? En este sentido, se entiende la epsilon como una pertenencia de clase únicamente extensional, no en el sentido de intensional, de lo que se entiende por ejemplo, cuando hemos hablado en este sentido de que X pertenece a la clase universal A, es simplemente en un sentido extensional, no estamos centrándonos en la intención de lo que significa A, sino en el sentido en que X pertenece, es un elemento, es un membership de esa clase universal, ¿no? No en ese sentido intencional, sino en ese sentido extensional. Por lo tanto, la expresión A pertenece a la mayúscula no significa, en el caso anterior, que Sócrates es un hombre, porque esto es una expresión predicativa, sino que Sócrates pertenecería a la clase universal de los hombres, a la especie humana. Evidentemente, este símbolo de pertenencia solo se puede dar entre un término y una clase entendida como unidad. ¿Esto qué quiere decir? A la hora de establecer la relación entre epsilon, habéis visto que siempre hay un elemento primero que se relaciona y forma parte de un elemento segundo. Este elemento primero tiene que ser de menor tamaño, tiene que ser menor que el elemento mayor. Es algo propio de la clase y que luego Russell hablará de los tipos y del orden. Es decir, este primer elemento tiene que ser de un orden inferior al segundo elemento. Lo veremos más detenidamente más adelante, pero que creo que es importante, ¿no? Es decir, Sócrates pertenece a la clase de los hombres, evidentemente la clase de los hombres es mayor que Sócrates. No podríamos nunca relacionar ni dos clases iguales, ni una clase inferior a la otra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todos los hombres, perdón, Sócrates pertenece a la clase de los hombres, pero no todos los hombres son Sócrates. Esto es importante, ¿no? Siempre el primer elemento tiene que ser de un orden inferior al segundo elemento. En este caso se habla de un término y una clase. También podría darse la relación entre una clase y una clase mayor, como veremos más adelante. Por ejemplo, la clase de los hombres con la clase de los mortales, que veremos, repito, más adelante. ¿Vale? Pero que quede claro, ¿no? Sócrates, que sería esta A, es un elemento inferior a esta otra A mayúscula, que es un elemento mayor y que es una clase superior. Bien, entendiendo siempre la clase como una unidad. No decimos que Sócrates pertenece a los hombres, ni que Sócrates pertenece al hombre, sino que pertenece a una clase de los hombres, ¿no? Porque en este sentido, si decimos que Sócrates pertenece a los hombres, es como si fuera una propiedad suya, ¿vale? Sería una propiedad suya y eso evidentemente pues carece de sentido, ¿vale? Bien, en la relación, por lo tanto, tiene que ser de elemento clase y no clase-clase. Repito, si fuera clase-clase, siempre tiene que cumplir la norma de que la clase primera sea de un rango inferior a la clase segunda, ¿vale? Es cierto, en este sentido no se aplica el símbolo de pertenencia, sino de inclusión. Vamos a verlo más adelante, ¿no? El simbolito, estamos hablando en el caso de que estemos hablando de dos clases, ¿vale? En este sentido, por ejemplo, que veíamos aquí, ¿no? Veis que hay un elemento que pertenece a una clase. En el caso de que este primer elemento fuera una clase y no un término, y estuviéramos relacionando dos clases, por ejemplo, la clase hombre y la clase mortal, no serviría ya el símbolo de epsilon, porque epsilon quiere decir ser miembro de, y una clase no puede ser miembro de otra clase, sino que una clase está incluida en otra clase, es como círculos concéntricos, ¿vale? Lo veremos quizás de una manera más clara en un momento en que pongamos los diagramas de Venn, ¿vale? Pero esto es importante, ¿no? Este símbolo quiere decir ser miembro de, no que esté incluido. Por lo tanto, de ser miembro de es que un término es miembro de una clase, pero una clase no puede ser miembro de otra clase, sino que está incluida en otra clase. Esta diferencia es importante, ¿vale? Bien, lo veis que aquí lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente lección. Bien, también hay que caer en la cuenta de que, ¿veis este simbolito que aparece de nuevo aquí? ¿No? Se dice que está incluido en una clase solo si se le considera respecto a una clase singular. O sea, la clase que tiene es el mismo elemento como un único elemento. O sea, la clase singular es una clase donde solo hay un elemento. También va a aparecer más adelante, ¿no? Por ejemplo, Sócrates no está incluido en la clase de los hombres o animales, sino que Sócrates
o sea, su clase singular. Bueno, eso vamos a verlo en este punto más detenidamente. Pero sí que es importante una cosa, y es que una clase no pertenece a sí misma, nunca puede ser miembro de sí misma. Es decir, la clase de los hombres no pertenece a la clase de los hombres, salvo que queramos caer en una serie de contradicciones y de problemas lógicos que llevarán a determinadas paradojas. Bien, dentro de lo que es el concepto de clase, hay una distinción importante, lo que es la clase como uno o como muchos, ¿vale? Hay que entenderlo de una manera clara, ¿no? Son dos tipos de entender la clase, como una unidad de multiplicidad o, como veremos más adelante, una multiplicidad de muchas unidades. Vamos a intentar detenerlos primero en esta definición, ¿no? La clase como uno, ¿no? Una unidad de una multiplicidad. Primero vamos a ver los simbolismos que tenemos. Aquí veis que hay un recuadrito, ¿no? Un rectángulo. ¿Qué quiere decir? Pues se hace referencia a una unidad cuantitativa, una unidad cuantitativa. El doble subrayado que hace referencia a una unidad trascendental, es decir, que no se concretiza, sino que está en todas a la vez y está por encima de ellas, ¿vale? Unidad y multiplicidad. Y una única rayita hace referencia a la unidad cualitativa. De tal manera que entender la clase como uno significa una unidad de una multiplicidad. Una unidad de una multiplicidad. Por ejemplo, aquí lo veis más adelante, ¿no? Si yo entiendo la especie humana, ¿qué es la especie humana? Es una unidad de una multiplicidad. Es decir, entendemos una unidad que es la especie humana, que está compuesta por muchos elementos de, de muchos seres vivos, ¿no? Eso es la especie humana, lo que llamamos los conceptos colectivos, ¿no? Que engloban a muchos elementos dentro de ellos, ¿no? Una unidad de una multiplicidad. Una unidad cuantitativa, porque es la especie humana, trascendental, porque no se reduce a un elemento concreto, sino que está por encima de todos y en todos, y de una unidad, en este sentido cualitativa, de una multiplicidad trascendental, ¿vale? Entonces, en la clase como uno se entiende de esta manera, una unidad de una multiplicidad. La especie humana hace referencia a una única unidad, que es la especie humana, cuantitativamente contable, y que de esta manera se puede entender, ¿vale? Existencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Repito, ¿no? La especie humana, pues es una unidad de una multiplicidad, ¿no? Es una unidad que tiene muchos elementos, ¿no? Y está en singular, por eso es una unidad. No son los hombres no sería una clase como uno. ¿Por qué? Porque no es una unidad. Los hombres, en cambio, la especie humana sí es una unidad, ¿vale? ¿Qué sería entonces los hombres? Pues lo que tenemos aquí, la clase como muchos. ¿Qué se refiere a la clase como muchos? Es una multiplicidad de muchas unidades. De nuevo vemos aquí distintos simbolismos. La unidad cualitativa, un único subrayado, la unidad trascendental, multiplicidad y unidades, y la unidad cuantitativa en el recuadrito. ¿Qué es lo que quiere decir la clase con muchos? Una multiplicidad de muchas unidades. Es decir, que yo junto muchas unidades y tengo una clase que está formada por muchas unidades, de una multiplicidad de muchas unidades. Por ejemplo, cuando yo hablo de los hombres. Los hombres. Es una multiplicidad de muchas unidades, porque los hombres abarca a muchas unidades de seres humanos, ¿vale? Y es una multiplicidad, porque no estamos hablando de los hombres y los hombres de manera distinta, ¿no? Quizás como a veces al lenguaje de la ideología de género caería en muchos errores lógicos a la hora de considerar, ¿no? Pues como si fuera, pues eso, una multiplicidad de muchas multiplicidades, ¿no? Es decir, ¿no? Los hombres y las mujeres, ellos y ellas. Bueno, ellos y ellas se puede, para eso existe el género neutro, ¿no? Que son ellos, en singular, pero a veces hacer esa clase con muchos es un error lógico, porque no harían dos multiplicidades de muchas unidades, y eso pues carece de sentido, ¿vale? Bien, entonces, la clase como muchos se tiene que entender como esa multiplicidad de muchas unidades, ¿no? Por ejemplo, los hombres, ¿no? Los hombres. Es un objeto que por sí mismo existe en cuanto a multiplicidad unificada desde el punto de vista cualitativo. Por ejemplo, si yo dijera el seminario de Toledo, el seminario de Toledo sería una clase como uno, porque no estaríamos refiriéndonos al seminario de Toledo, la estructura, sino todo lo que lo componen.
¿no? Equipo formativo, seminaristas, tal, ¿no? El Seminario de Toledo, pues ha empezado un plan de vida. El Seminario de Toledo ha peregrinado a algún sitio, pues se refiere a una unidad de una multiplicidad. En cambio, si yo dijera los seminaristas, ¿vale? Sería una clase como muchos, porque es una multiplicidad de muchas unidades, ¿no? Los seminaristas de Toledo rezan, pues se refiere a una multiplicidad de muchas unidades, pero es una multiplicidad. Yo estoy usando los seminaristas como una unidad cualitativa, pero de una multiplicidad, ¿vale? Espero que se haya quedado claro. Bien. A veces la manera de notar la clase como muchos, ¿no? La notación para representar esta multiplicidad de posibles valores es este simbolito de la X como una especie de sombrerito, ¿no? Este acento que veis así, ¿no? Bien, eso sería la clase como muchos. Bien, vamos a decir simplemente algo acerca del orden. Hemos hablado antes de que la relación de pertenencia se da entre un término y una clase, y la clase estaría incluida en otra clase, sería referencia ya a un orden superior, a un orden distinto. ¿Qué quiere decir que una clase es del primer orden? ¿O qué es lo que marca el orden? Depende de los elementos que en ella se den. Por ejemplo, decimos que una clase es del primer orden cuando tiene como elementos individuos. Contiene elementos individuos. Por ejemplo, la clase de los hombres, que tiene como elementos, pues tiene como elementos individuos. Pero no es el único nivel del orden, porque existe un segundo orden. ¿Y cuál es la clase del segundo orden? Pues cuando está constituida por clases del primer orden. ¿Y existe una clase de tercer orden? Sí, cuando está constituida por clases de segundo orden. ¿Y existe una clase de cuarto orden? Sí, cuando está constituida por elementos del tercer orden. Como veis, siempre la clase mayor abarca o contiene en sí clases inferiores, pero nunca una clase mayor puede tener elementos de su mismo orden, ¿vale? Por ejemplo, lo que hemos hablado de los hombres, ¿no? Los hombres. Pues los hombres es una clase de primer orden. ¿Por qué? Porque es una clase como muchos que tiene muchos elementos individuales. Por ejemplo, la clase de los mortales sería una clase, o por ejemplo, la clase mejor de los animales, pues sería una clase de segundo orden. ¿Por qué? Porque contiene como elementos clases del primer orden, los hombres, los perros, los gatos, etc. Si yo hago una clase de, por ejemplo, de los seres vivos, sería ya de un tercer orden, porque contendría en sí dos clases de segundo orden, los hombres, los animales, las plantas, etc. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto del orden, repito, es importante, porque a veces los errores lógicos se dan cuando se entremezclan órdenes distintos. Y lo vamos a ver muy fácilmente en la paradoja del mentiroso. En la paradoja del mentiroso se soluciona, lo veremos detenidamente, atendiendo al orden, ¿vale? Pero cuando se mezclan órdenes distintos, pues es un error lógico, a veces es una falacia, porque viene intencionadamente invocar una clase de segundo orden dentro del primer orden. ¿eh? Pues eso es importante. Bien, vamos a ver cómo se define Russell la clase dentro de los principios matemática, los principia matemática. Vamos con ellos. En los principios matemática, Russell va a desarrollar la noción de clases a través de lo que llamamos tres primitivos. ¿Cuáles son estos tres primitivos? Bueno, el símbolo de pertenencia, que ya lo hemos visto, la epsilon, ¿no? Que es que un individuo, la relación de un individuo con la clase a la que pertenece, la epsilon, y la noción de función proposicional, phi de x. ¿Esto qué quiere decir función proposicional? Que el elemento x estaba afectado por el predicado phi, y la noción de esta barrita que significa tal que, ¿no? Estos son los tres primitivos. Recordad que los primitivos son los elementos base de esta, digamos que sobre los cuales se va a fundar todo el desarrollo anterior y que no están fundados en otro anterior, ¿vale? Por lo tanto, dentro de los principios de matemática, la noción de clase se va a fundar en estos tres primitivos: la pertenencia, la función proposicional y el tal que. Esto va a jugar a veces una mala pasada, como le jugó a Peano, cuando se equipara la clase a una función proposicional, y no es lo mismo.
Hay ciertas equivalencias, pero no son idénticos, como intentaremos desarrollar ahora más adelante. Bien, entonces yo creo que ya estamos en situación de afrontar o poder definir una definición de clase. ¿Y qué sería la clase? La totalidad de los términos que satisfacen una cierta función proposicional phi de x, de modo que todos los valores de x son tales que phi de x resulte verdadera siempre. Es decir, no puede ser o no puede existir una clase que contenga un elemento que no sea miembro de esa clase. Por ejemplo, la clase de los sacerdotes. Bueno, pues ser sacerdote es una función proposicional, ¿no? Ser sacerdote. Entonces, X pertenecerá a la clase de los sacerdotes si satisface esta función proposicional, es decir, si hace verdadera esa función proposicional. ¿Qué consiste la función del orden sacerdotal? Los sacerdotes, vir baptizatus, varón bautizado. Ah, es que yo no soy varón, es que yo soy mujer. Bueno, pues si eres mujer, X no pertenece a esta función proposicional, no perteneces a la clase de los sacerdotes, no puedes pertenecer. ¿Por qué? Porque no satisfaces la función proposicional, por mucho que tú te empeñes. Es que mi perro yo le quiero mucho, tiene derecho a... Perdón, los derechos no serían equiparables los derechos de los animales a los derechos de los hombres. X, si phi de X fueran derechos humanos, pues tu perrito, que no sería una X, sería una Y, no satisfacería la función proposicional de los derechos humanos y por lo tanto no formaría parte de esa clase de elementos. Esto es importante. Repito, la clase define la totalidad de términos que satisfacen una cierta función proposicional, de modo que todos los valores de X son tales que phi de X resulte verdadera. Si phi de X no resulta verdadera, ese X no pertenece a esa clase. Ninguno de vosotros pertenece a la clase de las mujeres. Espero por el bien del seminario. Bien, vamos a verlo de manera simbólica, ¿no? Vemos aquí ahora una serie de símbolos, los explicamos y ahora los leemos. Vemos la mayúscula en negrita, que hace referencia a una clase. Vemos este simbolito de la definición igual, ¿no? Que quiere decir que se está definiendo, es decir, vamos a definirlo, el elemento que ya sabemos, tal que, y phi de x es la función, ¿no? Entonces, una clase A se define como un elemento x tal que satisface la función phi de x. O dicho de otra manera, A de x se define como una clase de muchos tal que donde satisface el predicado phi de x. Esto sería, ¿veis? En 3 líneas ha quedado resumido en una ni media línea, un cuarto de línea. ¿Veis? Esta es una de las ventajas del simbolismo. Es verdad que nos cuesta adaptarnos, es verdad que es complicado, pero es necesario. Bien. Es verdad que, y esta advertencia la hace Quine. Quine es un lógico americano precioso, precioso me refiero en su itinerario espiritual, por decirlo de alguna manera, ¿no? En su itinerario intelectual, no espiritual, intelectual. ¿Por qué? Porque, bueno, él es famoso sobre todo por una obra, ¿no? Los dos dogmas del empirismo lógico, y ha habido un cambio, un progreso en su vida donde al final pues ha pasado una posición, digamos, de corte más logicista, etcétera, a una posición de corte realista, ¿no? Es un caso bastante interesante el de Quine. Bien, pues él mismo advirtió que a la hora de fundar la teoría de clase es que está muy ligada la noción de clase con la noción de función proposicional. Y esto es cierto, este error ya lo hemos advertido, porque no son lo mismo. Y lo veremos de manera especial a la hora de atender a las tablas de verdad. Y al estar tan ligadas a esta noción de función proposicional, la noción de clase va a llevar consigo una limitación. Y el mismo Russell se da cuenta de ella. Y de hecho se pregunta él, ¿la clase es siempre definible en términos de función proposicional? ¿A toda función proposicional le va a corresponder una clase? Pues vamos a ver más adelante porque esto, que os parece pues un poco tontería, pues va a tener más migas de la que pensamos. Esto es importante porque la clase no puede estar tan limitada por la función proposicional. Bien, vamos a ver ahora
antes de adentrarnos en más jaleos, los apuntes de sintaxis, ¿no? Vamos a para manejarnos. Bien, lo primero que tenemos que acordarnos es que este simbolito, la Q, ¿vale? Significa las clases, ¿no? El cálculo de clases. Así como la P era el cálculo proposicional, el cálculo de proposiciones, la Q quiere hacer referencia a la lógica de clases, al cálculo de clases, ¿no? Evidentemente va a haber una relación entre los predicados y la lógica de clases, porque hemos visto que la clase se define también como el dominio o extensión de un determinado predicado, esa dependencia de la cual advertía Quine, ¿no? Bien, entonces podemos reescribir una expresión con variables predicativas en términos de clase y de inclusión. Por ejemplo, tenéis aquí una fórmula. De nuevo repetimos los símbolos, ¿no? El cuantificador universal para todo x, esto que es un predicado proposicional y esto es otro, ¿no? Que nos quiere decir que este elemento x está afectado por elemento m. Para todo elemento, se le diría de la siguiente manera, para todo elemento x, si x está afectado por el hecho de h, entonces x está afectado por el hecho del m. Para todos los hombres, si x es hombre, entonces x es mortal. Y esto es afectado para todos. Lo que decimos con el lenguaje común, todo hombre es mortal. Bien, evidentemente esto es un predicado, pero aquí están unidas dos clases, la clase de los hombres y la clase de los mortales. No puede limitarse solo a un predicado. Por lo tanto, también lo podemos llevar al cálculo de clases y lo vemos aquí expresado en esta nueva fórmula, donde, a diferencia del anterior, vemos el símbolo de pertenencia, un término que pertenece a una clase, y unas clases universales, la clase que está en mayúscula y en negrita, ¿no? Que quiere decir la clase de los hombres y la clase de los mortales. Entonces, ¿cómo se lee esto? Para todo elemento x, si x pertenece a la clase de los hombres, entonces x pertenece a la clase de los mortales. Dos elementos a tener en cuenta. Primero, un término y una clase. Lo sabemos por el término de pertenencia. Estaríamos dentro de una clase de primer orden. Y vemos también que esto forma una clase y esto es otra clase. Y vemos que están relacionadas dos clases. ¿Qué ocurre a la hora de relacionar dos clases? Que una tiene que ser inferior a la otra. Que la clase de los hombres tiene que ser inferior a la clase de los mortales. Y no hay una pertenencia, sino una inclusión. Esto es, la clase de los hombres está incluida en la clase de los mortales, pero no al revés. La clase de los mortales no está incluida en la clase de los hombres, porque la clase de los mortales es superior a la clase de los hombres. Como nos dice aquí, la clase de los hombres es una subclase, es decir, que está incluida en la clase de los mortales. Este simbolito está equivocado, eso tienen que corregir en la próxima edición, pero vemos aquí la clase de los hombres estaría incluida en la clase de los mortales, pero no al revés. Todos los hombres son mortales, pero no todos los mortales son hombres. Estas relaciones, que son bicondicionales, que no son bicondicionales, sino que implican que una clase está incluida en otra subclase, pues son importantes, porque estamos acostumbrados en un mundo donde a veces se da esta equiparación de una clase con otra clase, o quizás por este respeto a clases superiores, clases inferiores, pues no suena bien eso de superior e inferior, pero es necesario, ¿vale? Porque se tiene que dar. Entonces vemos cómo la clase de los hombres está incluida en la clase de los mortales, pero la clase de los mortales no está incluida en la clase de los hombres, porque la que está incluida es la subclase. Veis aquí que son una serie de diagramas de Venn que lo estudiaremos a la hora de ver los elementos de estas clases, ¿vale? Quizás hoy a ellos va a aparecer de una manera más gráfica. Bien, vamos a definir el cálculo de las clases de la siguiente manera. El cálculo de clases sería L sub Q, D sub Q con L sub Q, A sub Q, F sub Q. Esta expresión ya os sonará porque la hemos visto en las lecciones anteriores. Vamos a ir viéndolo, ¿no? Q se refiere al cálculo de clases. L sub Q, la L ya habéis visto que hace referencia al lenguaje. Concretamente aquí se refiere al lenguaje de la lógica de clases. La D mayúscula se refiere, en este caso, no hay que confundirlo con lo que veremos en los sistemas modales de un sistema modal D, ¿vale?
pero la D sub Q hace referencia a las reglas de deducción de la lógica de clases. Y L sub Q, ¿por qué está formado? Es decir, el lenguaje de la lógica de clases, ¿por qué está formado? Evidentemente está formado por un alfabeto de la lógica de clases y por unas reglas de formación de la lógica de clases. De tal manera que podemos decir que el cálculo de clases está formado por un lenguaje de clases con unas reglas de deducción de clases. Y ese lenguaje de clases está formado por un alfabeto de lógica de clases y unas reglas de formación de la lógica de clases. Bien, el lenguaje de la lógica de clases es metalenguaje de la lógica de clases. Bien, vamos a ver, simplemente aquí nos vamos a parar ya, ¿vale? Para no alargarnos mucho más. El lenguaje, dejamos lo que es el alfabeto y las relaciones entre clases para más adelante, ¿vale? Para la próxima lección, pero sí que es importante que este lenguaje del cálculo de clases se puede considerar como una ulterior extensión del lenguaje del cálculo de predicados, dada la dependencia que hay de la noción de clases con la noción de función proposicional, ¿vale? Evidentemente lo que ahora vamos a desarrollar va a ser todo el alfabeto, toda la regla de formación de clases, las iremos viendo usando también o viendo luego aparte los diagramas de Venn, que quizás de una manera pues más clara os va a presentar esta relación entre clases, y luego veremos también las clases y las proposiciones cómo vienen relacionándose, para terminar con las antinomías de Russell. Bien, dado que esta extensión del alfabeto y de las relaciones entre clases nos va a llevar un poquito pues, más de tiempo y que no quedan asociadas en esta clase, lo dejamos aquí. Sí recordaros que sigáis mandando esas dudas que tengáis y mi idea es intentar hacer una especie de cuestionario de posibles preguntas que os podrían caer de cara al examen, ¿no? También os digo, como decía anteriormente, ese cuestionario no va a ser un cuestionario de 20 términos, será un cuestionario más extenso. Yo entiendo y soy consciente también de que el lenguaje no es asequible, porque no se ha explicado quizás lo suficiente, no es lo mismo que vosotros leáis un texto con que bueno, pues se os explique ese texto. Yo de eso soy consciente y que hay cierto lenguaje, por eso también es el hecho de preguntaros las dudas para ver hacia dónde más va. Intentaré, bueno, cuando las tenga, pues resolverosla y si es posible hacer esto mismo con los anteriores, pues también, ¿no? Pero, repito, leéis bien todo lo anterior, sobre todo de cara a este lenguaje, ¿vale? Pues lo dejamos aquí en el tema del alfabeto y seguiremos más adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José y todos los santos, rogad por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.